Hola, buenas noches. Estamos en marzo ya, a 3 días del equinoccio. Acá al sur del planeta, los niños, los jóvenes, entran a sus escuelas, liceos, universidades, a educarse, supuestamente. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguien sabe lo que significa educar? ¿Alguien sabe qué significa educar? Esto es un tema que he hablado otras veces, ¿eh? ¿Educar? ¿Qué es educar? Educar viene del griego educere, que significa hacer salir lo mejor. Hay una anécdota que he contado alguna vez, que estaba Sócrates, este filósofo antiguo, y les dio un ejemplo a sus discípulos de cómo era la educación. Y buscaron a un pordiosero, muy parecido al que yo me encontré recién. Fui a comprar comida para los gatos y había un pordiosero ahí, un viejito, y hablé con él. Bueno, es muy parecido a lo que yo viví, pero esto con un propósito específico. A través de las preguntas adecuadas, escuchen por favor, a través de las preguntas adecuadas que le hizo el Sócrates al pordiosero, el pordiosero se vio obligado a esbozar, a construir, a conectar una respuesta. Y esa respuesta era correcta. Y le hicieron más preguntas, incluso preguntas que tenían que ver con relaciones matemáticas. Y el tipo dio la respuesta correcta. O sea, la buena educación, la educación adecuada, tiene que ver con personas que están por sobre el educando, la persona a quien se educa, se le ayuda a hacer salir lo mejor, con preguntas adecuadas. La pregunta hace que el tipo razone. Es diferente a instruir en que uno tiene que memorizar. Por ejemplo, vamos a manejar una máquina. Bueno, usted aprieta el botón rojo, baja la palanca de acá, y si la aguja de esto está aquí, usted mueve. Son instrucciones que uno debe memorizar. Va a ser parte del razonamiento de algo que inventó otro. Es muy diferente estar educado a estar instruido. Instruido a seguir instrucciones. Los robots siguen instrucciones mejores que nosotros. La inteligencia artificial. Educar es una cosa e instruir es otra. Les voy a decir algo. Hay muchos grandes artistas en todo ámbito de arte que ni siquiera terminaron la secundaria. Recuerdo un gran guitarrista, Stevie Ray Vaughan, hasta los 16 años, pero hay muchos músicos y tuvieron 15 años y abandonaron el colegio y se dedicaron solamente a su arte y fueron grandes artistas. ¿A qué escuela fue Da Vinci? ¿A qué liceo? ¿A qué universidad? La educación tiene que ver con el proceso en que hay preguntas que se dirigen a nosotros y nosotros esbozamos respuestas y eso va armando toda una arquitectura mental. Ahora, hay instrucciones básicas que todos deberíamos manejar. A estas instrucciones básicas se les llama las artes liberales. Porque tal cual como yo estuve aquí con este pordiosero, un abuelito que estaba preparándose para dormir, tal cual como yo estuve con él, hay gente que necesita que venga otro y le instruye en lo básico. En este caso, el cachorro de hombre es el único que viene sin instinto. Si usted deja un cachorro de hombre solo, se va a morir. En cambio, un pájaro igual pica, un caballo nace, y un potrillo empieza al tiro a correr, busca la teta de la madre. Hay cierta autonomía en todo lo que existe, menos en los seres humanos. Los seres humanos dependemos de otros seres humanos. Estamos de alguna forma amarrados y necesitamos que alguien venga y que corte esas amarras y nos ayude. De hecho, nos ayude a caminar. Yo no conozco seres humanos que hayan caminado solos.
Siempre hay otro ser humano que lo ayuda a caminar, o lo ponen en un corralito, o lo cuelgan de alguna forma. Necesitamos un mínimo de instrucción básica, y la educación viene después en la medida que uno va respondiendo preguntas que nos plantea la vida. Yo, las personas más sabias que he conocido, las más potentes, ni siquiera terminaron su liceo, su secundaria. De hecho, el más sabio, de los más sabios, más potente, creo que llegó hasta sexto grado de preparatoria. Era un amigo, el mejor amigo de mi padre, que se llamaba Héctor Escobar, Ghost, como fantasma, parecido, ¿eh? Parecido a fantasma, no es igual. Él tenía sexto grado preparatoria. Y después me fui enterando de que la mayoría de los grandes millonarios del mundo y la gente de poder nunca tuvo un periodo de instrucción como el resto. Sí tuvo una educación sobresaliente. Y de esto me voy a hablar. Hay una pequeña metáfora que la he contado, que siempre está bien que la recuerde, porque en ella se encierra la clave de la vida para que nos vaya bien. No importa en qué periodo de la humanidad, en qué geografía, en qué parte, en qué época hayamos llegado. Si tenemos esto claro de lo que voy a decir ahora, las puertas siempre van a estar abiertas para ir avanzando en la vida, ser autónomo y que nos vaya bien. Casi todas las antiguas enseñanzas de los filósofos griegos que fueron descubiertos en el Renacimiento, y gracias a ello existió el Renacimiento, llegaron un montón de preguntas que nos hicieron esbozar respuestas, apareció el arte y la belleza. Para los antiguos griegos, filosofar no era estudiar filosofía. Yo siempre les he hablado de que hay uno de los golpes de filosofía más potentes, lo tuve una vez con un escrito que escribió un músico que anda por aquí ahora, Miguel Ángel Vilanova, Botafogo. Es un pequeño escrito que se llama No solo de notas vive el músico. Y está tan bien escrito, tan bien redactado, que es como viajar, no sé, es un viaje maravilloso, especialmente para todos los que somos músicos. Y dije, wow, este tipo tiene que ser... Y me di cuenta de que era un filósofo natural como los más grandes, que ni siquiera se ven a sí mismos como filósofos. De hecho, a veces muchos de ellos se ven a sí mismos como una persona media, ¿no? Y no, son sobresalientes, pero no lo saben. Y eso es porque fueron muy bien educados en la escuela de la vida, que la vida nos obligó a hacernos preguntas y esbozar respuestas. Bueno, en la antigüedad los grandes filósofos simplemente eran amigos de distintas estirpes, trato social, que se juntaban a conversar, y en esa conversa salían las preguntas. O alguno se atrevía a preguntar algo que le daba vuelta o le daba vergüenza, y otros decían, oye, yo también quería saber eso. Y se juntaron estos amigos a hacerse preguntas para que esbozar respuestas, a educarse, que eso es lo que nos pasa ahora con la llegada de la radio y la televisión. Esa educación ya se perdió. Por eso vamos a ver que todas las grandes construcciones de nuestro abuelo o bisabuelo eran magníficas, extraordinarias, y todavía funcionan, y las casas y todo. Y hay casas en Europa. Yo estuve en una casa que tenía como 500 años en Suiza. Bueno, por eso las cosas de antes, los antiguos lo hacían tan bien, eran muy bien educados. No habían grandes cálculos matemáticos a veces innecesarios para construir una casa, sí. Bueno, y se juntaron estos amigos a educarse. El proceso de educarse entonces tiene que ver con las preguntas que uno se hace y las respuestas que uno da. Y llegaron a la conclusión que el ser humano en este mundo está sumamente limitado en el acceso a la realidad, a la verdad. Es como que las personas en estos días, por ejemplo, llegan, los llenan de fármacos cuando llegan al mundo como bebé, lo apartan de su madre, le pegan en el trasero, les ponen unos focos de luz. Desde la entrada está todo mal.
De hecho, hay un psiquiatra chileno, Claudio Naranjo, el cual me educó mucho con sus intervenciones en libros y qué sé, que decía que todo parte mal desde que le cortan el cordón umbilical en el nacimiento, porque eso no se debe hacer. Hay una reserva de oxígeno ahí. Hay que dejar el cordón, ponérselo a mamá para que escuche el mismo corazón que sintió durante 9 meses, y con eso ese ser después se corta el cordón. Crece con una diferencia enorme con respecto a los demás. Nace la seguridad. La seguridad, eso. Y de ahí puede libremente explorar, explorarse. Hay una diferencia muy grande desde el parto. Bueno, se juntaron estos amigos y dijeron que el hombre estaba muy limitado en la visión de la realidad y que los seres humanos en este planeta éramos como personas que estábamos igual que los caballos, como unas anteojeras, así. ¿Han visto los caballos en la feria, por ejemplo, que les ponen unas cosas aquí? Para que no mire hacia los lados, mire hacia adelante nomás. Y así estaban los seres humanos mirando hacia adelante, amarrados a una roca, encadenados. Y solamente veían delante de ellos en una pared sombras producidas por hombres y mujeres que caminaban arriba, detrás de ellos, por delante de una fogata. Veían como sombras nomás, como sombras chinescas. Y escuchaban voces. Y decía, ese es el ser humano. Está totalmente limitado, lo que ve es parcial, no tiene idea de nada. Está mal educado. Y un día uno de ellos se logró soltar, logró mirar que habían personas, había fuego, y más arriba había otra luz, porque estaban en una cueva. Y vio el sol, y vio la gente, y vio el mar, y los lagos, y los bosques, y los pájaros. Respiró aire puro por primera vez, y dijo, voy a ir a rescatar a mis amigos. Y bajó, y como venía recién de ver el sol y la luz, sus ojos no estaban acostumbrados, venía encandilado, se tropezó, se pegó en la cabeza, y no tuvo lenguaje, miren, no tuvo palabras para comunicar aquello que había visto. No podía comunicar lo que era una fogata, lo que eran realmente los seres humanos, menos lo que era el sol y los... Pero él trataba, porque en su corazón decía, tengo que rescatar a mis hermanos, mis amigos. De hecho, sus amigos dijeron, cállate, no hables lecera. Amárrate ahí, vuelve a tu roca. No queremos escucharte, estás loco. ¿A alguien le suena esto? Como cuando uno descubre una verdad y quiere convencer a la pareja, al hijo, al amigo, a la mamá, al papá, al jefe, a la sociedad. ¿Les ha pasado? Esa pregunta se viene haciendo desde hace mucho tiempo atrás. Y se juntaron estos amigos y dijeron, ¿cuál es la solución para el ser humano? ¿Cómo hacer que las personas naturalmente saquen sus cadenas y vean la realidad? ¿Y saben cuál es la respuesta? No es remecer al otro y convencerlo, oye, no es soltarlo, oye, no. Es literalmente como el despertar, cuando se habla del despertar de la conciencia. Yo ayer fue antes de ayer, ya ni me acuerdo. Bueno, tuve un episodio muy fuerte, tuve que manejar cientos de kilómetros para ir a ayudar a gente que estaba en problemas graves. Y volví. Bueno, y llegué acá con mucho sueño y me acosté. Y en la mañana saltó un gato encima mío para despertarme. Se extrañaba que yo no había despertado. ¿Saben cuál fue mi reacción? Agarré una de mis chalas así, me la saqué y se la tiré para que me dejara tranquilo dormir. Tenía sueño. Bueno, lo mismo es el despertar. Cuando uno despierta, lo mejor que puede hacer es irse callado nomás, porque si uno quiere despertar al otro a la fuerza, lo más seguro es que no solamente nos va a tirar una chala, sino nos va a tirar toda su energía como, oye, déjame tranquilo. Esto ya se ha conversado antes. ¿Y cuál es la respuesta entonces? ¿Cómo hacer que la gente vea la realidad? Bueno, esto es algo individual, como el caminar. Otro no puede caminar por mí. Otro no puede aprender a andar en bicicleta por mí.
Es más, andar en bicicleta. Otro no puede ir y dibujarme una bicicleta, explicarme el mecanismo de la cadena y explicarme que hay que... No, nada de eso sirve. Yo tengo que experimentar para aprender. Yo tengo que experimentar para aprender. Y lo que concluyeron estos amigos, que lo básico que tenemos que tener todos los seres humanos para poder ser libres, es simplemente estar bien educados en algunas áreas clave. Para los que se van integrando recién, les digo que no es lo mismo ser educado que ser instruido. Hay gente que es muy instruida, que uno los puede, ¡uy, mira, este es un doctor! ¡Uy! De ser una persona superior. Y ustedes ven el nivel de podredumbre que puede tener como persona. Y dicen, ¡wow! ¿Qué pasó aquí? Bueno, no es lo mismo ser instruido que ser educado. Y estos amigos concluyeron que hay que educar a la gente en cosas básicas. Una es cuidar su cuerpo. Y lo llaman las artes liberales. Cuidar su cuerpo. ¿Qué significa cuidar el cuerpo? Desde sentarse bien, mover el cuerpo, tomar sol, alimentarlo. Eso. Parece de perogrullo, parece lógico. ¿Pero es lógico? Creo que las epidemias más grandes de gordura se están dando en un país que se llama Chile. Y es gente que va a vivir con suerte hasta los 60 años y se va a morir, fulminante de un ataque. Y desde aquí hasta que se mueran van a estar arrastrando un peso que no los va a dejar pensar y ser libres para expresarse y dedicar su energía a otras cosas. Cuidar el cuerpo. Lo otro, aprender a hablar bien. No es lo mismo hacer unos sonidos guturales como está promoviendo el arte moderno, a hablar con palabras bien pronunciadas. El ser humano, esto es literal, tiene un software y ese software se maneja con palabras, no con imágenes. Mientras más palabras tengamos en nuestro léxico, mayor facilidad, mayor libertad vamos a tener para movernos en este mundo visible y en varios mundos invisibles que tienen que ver con nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra conciencia, nuestro espíritu. El lenguaje es súper importante. En todas las culturas se habla que la divinidad, por la palabra, por la lengua, creó todo. Hay un poder en las palabras. Por lo tanto, las personas que manejamos más lenguaje, siempre vamos a tener más posibilidades. Para estar con el cuerpo bien entrenado, bien educado, basta caminar, tomar sol, sentarse bien, usar ropa ojalá de fibras naturales, andar descalzo, como hace la gente en Europa todo el año, aún en invierno, en sus departamentos, en sus casas, no en la nieve. Y para manejar más lenguaje, ¿qué hacer? ¿Qué hacían los antiguos? No había imprenta, no tenían libro. ¿Cómo manejaban más lenguaje? ¿Alguien sabe cómo manejaban más lenguaje? Aprendían poesía de memoria. Aprendían fábulas, como las fábulas de Esopo, que era un esclavo griego. Sócrates aprendió todas las fábulas de Esopo. Cuando el niño ve una película y la ve de nuevo, y la ve de nuevo, y la ve, es porque está armando todo su lenguaje de palabras desde ahí. A veces es bueno eso, son las herramientas que hay ahora. A mí me gustaría una sociedad al ritmo del caballo, pero estoy aquí. Ocupo también la tecnología, lo estoy ocupando ahora. Al memorizar, al repetir, este ejercicio de decir poesía, de recitar, que lo hacíamos todos los niños en nuestra infancia, perseguía no solamente manejar lenguaje, sino memorizar. Se puede hacer con canciones. De hecho, una de las mejores formas para aprender inglés es aprenderse las canciones en inglés de memoria, aunque no se sepa lo que dicen al principio, pero aprendérselas bien. Cuidar el cuerpo, cuidar el habla, aumentar el número de palabras. Para eso sirve escribir también. Y obviamente para eso sirve leer.
Pero ¿cómo hacían los antiguos que no tenían libros a veces o eran analfabetos? Porque había gente más sabia que recitaba, que decía poemas, por ejemplo, Homero, la Ilíada, de memoria. Y la gente lo escuchaba y se juntaban a eso como quien escucha una radio. Así. De hecho, los grandes libros de la religión, como el Mahabharata o que es un libro de la India, el más grande y el más antiguo, o el Génesis de la Biblia. ¿Sabía usted que el Génesis es un poema? Es un poema, va rimando. No en el lenguaje suyo ni el mío, pero en el lenguaje original es un poema. Por lo tanto, volver a tal vez a cantar, tararear o hablar canciones lindas, que generalmente las canciones van rimando. Leer, puede buscar en YouTube, buscar audiolibros, escuchar. Pero la forma de educarnos en esta vida pasa por cuidar nuestro cuerpo, bien alimentado, bien sentado, nuestra voz, que nuestra voz va conectada con el pensamiento. Por ahí alguien decía que de la abundancia del corazón habla la boca. Llenarnos de cosas buenas adentro, tener que hablar. Esas dos cosas básicas, saber lo básico de matemáticas, las operaciones básicas, sumar, restar, multiplicar y dividir. Con eso tiene, para la vida, para toda la vida. De hecho, las otras operaciones se basan en esas. Si quiere exponenciar, se basan en esas 4. ¿Y qué más hay que saber? Si usted sale en la noche, como hacían los antiguos, va a ver que en el cielo hay estrellas. Y que son distintas estrellas según la estación del año. Si mira el cielo como los antiguos, va a ver que la luna es llena, por ejemplo, cada 28 días. O es nueva, cuando no hay luna. O es creciente o es menguante. Reconocer las estaciones de la luna. Reconocer los nombres de las estrellas, de las más brillantes. ¿Sabe lo que pasa cuando uno mira las estrellas y le asigna un nombre? La conciencia que está en este mundo finito se expande y uno siente en el alma que hay algo mucho más grande aquí. Aquí y aquí. Esas son las limas que cortan las cadenas que nos amarran a la caverna de Platón, que así se llama la alegoría que dije al principio. Cuidar el cuerpo, hablar bien, escuchar audiolibros. De repente, ¿qué significa esta palabra? Yo hasta el día de hoy escribo todo. Saber lo básico de matemática. Saber lo básico de geometría. ¿Sabía que en cualquier triángulo todos los ángulos, si los sumo, siempre suman 180? ¿Por qué? ¿Para qué sirve eso? En fin, cuando uno se empieza a meter en estos temas, todo es como darse cuenta que, oye, en mi casa había una pieza, había un cuarto que no lo había abierto. Y lo abrí y adentro había un Ferrari, para los que les gustan los autos, o una motocicleta, o qué sé yo, o una guitarra. Lo que más les gusta, ahí está. Ya, pues ahora hay que aprender a usarlo. Así somos los seres humanos. Tenemos cuartos no abiertos que con la educación, el educher, el hacer salir, se hacen presentes. Y uno empieza a usar después. Se llaman las artes liberales. Aprender lo básico. Eso pone el piso para estar en este mundo. Eso es lo que tiene que aprender todo niño o niña. Alguien me preguntaba hoy día, me decía, oye, ¿cómo educo a mis hijos con estos sistemas a distancia? Yo le dije, khanacademy.org. Y no te asustes por los auspiciadores, porque los auspicia Bill y Melinda Gates, que lavan dinero con eso. Pero el método es de un hindú, que se llama Khan. Me dijo, no, es que yo se los pasé a mis hijos y como que dijeron que no, que es fome. Y inmediatamente me di cuenta. Le dije, esos métodos, como el aprender a tocar piano o lo que sea, no funcionan pasándosela a los niños. Hay una guía para padres. Una ausencia de los padres porque están trabajando, lo que sea.
una guía para monitores, que bien puede ser un niño más grande nomás. Alguien siempre está en ese proceso de la mayéutica socrática, que es hacer las preguntas adecuadas o estar en ese lugar del que sabe más, del hermano mayor. Esto siempre funciona del más grande al más chico. La educación verdadera se da en casa, no se da en el colegio. En el colegio se instruye, también se educa, sí es cierto, pero en parte nomás. La educación viene del hogar. Y para eso, por ejemplo, Wolfgang Amadeus Mozart no fue un pianista destacado, violinista y músico porque nació así nomás. Tuvo un padre que algo sabía de piano, algo era ahí nomás, pero le dio disciplina. Los más grandes están ahí para poner disciplina, para seguir un método, un horario, un orden. El mismo orden que sigue en la luna, que recupera su posición, la que sea, cada 28 días. O las estrellas del cielo que ocupan su posición nuevamente cada año. Yo sé que si salgo afuera tengo a Sirio brillando arriba mío, y allá está Canopus, su hermano, y más allá están Alnitank, Alnilam y Mintaka, y está Betelgeuse, una estrella roja, y si miro hacia el noroeste voy a ver una estrella naranja que se llama Arcturus, es la única estrella rebelde, no tiene órbita conocida. ¿Cómo sé todas esas cosas? Porque me gusta aprender. Y eso es lo que hacen los verdaderos maestros, los verdaderos profesores, es entusiasmar al que está aprendiendo por el conocimiento. No es, ya memorícense esta fecha, no, eso es instrucción. La educación tiene que ver con disciplina, tiene que ver con amor al conocimiento. Y para eso son necesarios los buenos ejemplos. A propósito, si usted vive en un país, en una ciudad, en un barrio, que no le parece que hay gente muy educada, yo tengo la fórmula para cambiarlos a todos ellos. ¿Sabe cuál es? Edúquese usted. Porque hay otro fenómeno más. Tiene varios nombres. El fenómeno del mono 100, las células espejo. El mismo fenómeno medido de distintas formas. Y es cuando hay una persona bien educada por la otra internet que irradiamos, abre las puertas para que los otros también tengan acceso. Si queremos que este mundo sea mejor educado, nosotros tenemos que educarnos. Y toda educación no termina nunca, jamás. Uno siempre está aprendiendo cosas nuevas. ¿Qué le parece si va y se memoriza el nombre de una estrella, la que más le llame la atención? Por ejemplo, si mira hacia el oeste, al atardecer, va a haber una estrella muy potente, pero de luz fija. No es una estrella, es un planeta. Las estrellas titilan. Los que tienen luz fija son planetas. Se llama Júpiter. ¿Qué significa Júpiter? Zeus Pater. ¿Qué significa Zeus? Aire luminoso. Y de ahí viene la palabra Dios. En fin, y cada cosa que uno va aprendiendo está conectada con otra cosa. Y así uno se educa. Si usted quiere que sus hijos se eduquen en casa, bien, sea un buen monitor de sus hijos, al menos lea la cuestión y diga ya, esta semana van a aprender esto. Pero no se eduque dejando a los niños con un piano para que toquen solo, o que le pongan comprar un violín y lo mandan. No. El padre, el Sócrates de la casa, va e influye en ellos. ¿Les quedó claro? Educar, educere, hacer salir lo mejor. Bien, queridos amigos y amigas, los que quieran seguir con este proceso de educación me pueden escribir. Ya he hecho muchísimos audiolibros y materiales para aprender de muchos temas de cultura general. Los que estén interesados, me escriben a freireramon@gmail.com. Y vamos a tener una clase magistral de música, que también es parte de las artes liberales, este sábado en Temuco. Los que quieran ir y estar con nosotros, entradashow21@gmail.com. Bien, será hasta mañana.